Amigos, nos encontramos con el abogado, exministro, excongresista Antero Flores Arauz, a quien les damos la bienvenida. A propósito, ¿cómo está, Antero? Un gusto verlo, como siempre. A propósito, en principio, por la situación del nuevo capítulo de tensión que se abre entre el Congreso y el sistema interamericano, vamos a decirlo así, de derechos humanos, por esta decisión de la Corte Interamericana que congela el procedimiento sancionatorio contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional, particularmente contra uno, donde se está reclamando la destitución y la inhabilitación por 10 años. Entonces el Congreso le ha reclamado al Ejecutivo que le pida, ¿no?, a la Corte Interamericana un recurso aclaratorio, ¿no?, una aclaración de su sentencia, porque lo que dicen es: nosotros no hemos terminado con el caso, no me puedes decir antes de tiempo que yo paralice este procedimiento porque no se ha agotado la instancia interna, ¿no? A usted no le gusta mucho, creo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadita. Pero estamos sometidos a su jurisdicción. Así es. Usted es abogado, un hombre de leyes, así que sabe muy bien que también soberanamente nos sometimos a esa jurisdicción. Primero, a ver, vamos a movernos en los dos niveles. En lo inmediato, ¿corresponde que el Ejecutivo pida este recurso aclaratorio? Bueno, primero tendríamos, creo, si me permites, ir a cuál es el antecedente. Acá no ha sido un proceso iniciado por políticos contra 4 miembros del Tribunal Constitucional, a excepción de Blume, Sardón y no me acuerdo quién era el otro. Esto es un proceso, una acusación, una denuncia iniciada por exmarinos retirados que lógicamente se sienten afectados por un cambio en el conteo de votos en el Tribunal Constitucional. Preciso, el doctor Vergara Gotelli, que ya no es magistrado, había votado en un sentido y de repente estos 4 magistrados dicen que ese no es el sentido, que lo interpretan en forma diferente, y de la noche a la mañana una resolución que había causado estado, que era cosa juzgada, termina no siéndolo. Ahora hay una argumentación por el lado de los magistrados que dicen: en realidad nosotros no hemos cambiado el sentido del voto, sino que en realidad hemos contado bien, porque el señor Vergara lo que había afirmado, ¿no?, era que él no votaba en el sentido de la lesa humanidad, porque eso le correspondía finalmente al juez ordinario, al juez Bueno, hay argumentos por una parte. Con lo cual era clarísimo. No tenían por qué entrometerse y cambiar el sentido de un voto, que es lo que han cambiado. Le dicen que han cambiado el conteo, pero no solamente es el conteo, sino el conteo implica un cambio de un sí por un no. El hecho es que eso es lo que se estaba deliberando en el Congreso. Estos marinos, que no son políticos, que están afectados por esa decisión, porque después de 31 años siguen colgados de la pita, de la brocha, como se dice, y con un proceso penal después de 31 años. Entonces hacen lo que es una denuncia constitucional. ¿A base de qué? De una infracción que hay a la Constitución, haber cambiado una sentencia. ¿Y esa es facultad del Congreso hacerlo? Sí. El Congreso puede acusar constitucionalmente y hacer todo el proceso de la acusación constitucional contra los altos funcionarios del Estado, ministros, etcétera, miembros del Tribunal Constitucional. Y según esa línea hay que dejar que el Congreso termine ese proceso. Entonces, antes de poder recurrir a la Corte. Primeramente, ¿qué hizo el presidente de la Corte? Se arrogó una prerrogativa que no tenía, dio una disposición o un auto cautelar, en cierta forma, que dijo: oigan, esto está suspendido, arrogándose una función que no tiene. Luego hay la sesión de la Corte, que es para otra cosa, para la supervisión del cumplimiento de las sentencias, para este caso del Frontón, como digo, la develación de los motines de hace 31, 32 años. Pero ya el tribunal, ¿qué dice? No es que suspende, sino que ya no es una medida provisional. Ya no es una cautelar. Ya no, la convierte en archivo. Y entonces una cosa que era preventiva, suspende mientras se tramita y se ve qué hacemos, la convierte en definitiva porque dice archiva. Entonces yo me pregunto, una disposición
sin perjuicio de, no estoy hablando si los magistrados tienen razón o era justo sacarlos o no, no. Simplemente el proceso del sistema interamericano de derechos humanos decide de frente, sin que haya además un pedido de la Comisión Interamericana que actúa casi como si fuera un fiscal. Entonces, toda esta situación realmente genera todo un problema. Una última ahí, Antero. Ahí hay un segundo argumento de parte, he estado conversando con, en fin, miembros del Tribunal Constitucional, por supuesto, off the record, como decimos los periodistas. Hay un argumento adicional, que es el tema de que aquí estábamos hablando que el interés de la Corte era efectivamente el control de una sentencia de la Corte. La sentencia, esta Durán Ugarte me parece, ¿no? Sí. Es la que dice... ¿Qué es el frontón? Exacto. Ubíquese a los responsables de este tema. Eso puede ir, por supuesto, a los autores materiales y a los autores mediatos, porque se habla incluso de la responsabilidad que podría llegar hasta Alan García, ¿no? Y ahí está la discusión si esto es lesa humanidad, si prescribe, si no prescribe y demás. Entonces, lo que se señala es que la Corte, en ese control de sentencia, lo que ha razonado es que la sanción a los magistrados impediría el desarrollo de la sentencia, impediría finalmente que los responsables, de repente mediatos, ¿no? O de repente, digamos, intelectuales, fueran sancionados. Entonces, en virtud al control de la sentencia es que la Corte determina esto, no en virtud del procedimiento del Congreso en sí. ¿Qué responde a ello? Sin ninguna duda, es verdad, pero se está entrometiendo en cosas colaterales que no están en el proceso. El proceso es para saber cómo juzgas a los marinos. Y la diferencia entre seguir con el voto de Vergara Gotelli y hacer resolución con 4 o no hacer resolución con solo 3, ¿qué implica? Que estos marinos podían ser juzgados con los principios y las normas de la lesa humanidad, que no puede ser aplicable además el Perú, porque la lesa humanidad ¿cuándo comienza? Cuando el Perú aprueba y se adhiere a la Convención Internacional, el Tratado de Roma, el Estatuto de Roma, que es la creación de la Corte Penal Internacional. Ahí se habla de lesa humanidad. Puede, para un proceso de hace 31 años, anterior, cuando no hay efecto retroactivo de las normas, salvo las penales cuando son más leves, no le puedes aplicar eso. Entonces, con razón, los marinos se calientan y presentan esa denuncia. Esa es la discusión. Ahora, alguna paradoja hay, ¿no? En el sentido que el Congreso, de mayoría fujimorista, ¿no? Le diga al Ejecutivo, ahora tú me pides la aclaración vía Cancillería por la tarde, cuando en la mañana sus prominentes personajes están diciendo, vamos a vacar al presidente no lo salva ni la Sarita, ¿no? Y en la tarde están diciendo, bueno, demandamos al presidente de la República que pida esta aclaración. Hay algo de peculiar, ¿no? Vamos a reconocerlo, digamos, como parte de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Es para una enciclopedia de anécdotas, ¿no? Parlamentarias. Pero le corresponde al Ejecutivo hacer este pedido. Pero por favor, las relaciones internacionales dependen del Ejecutivo, no dependen del Congreso. Pero a lo que voy, le corresponde. Pero por supuesto. Y se puede hacer. No creo que tenga, te soy franco, mucho efecto. Pero también es verdad, yo tengo mi inclinación legal, que no la puedo dejar de abogado, de decir que las normas y las sentencias se cumplen, pero que realmente considero que está bien lo que ha hecho el Tribunal con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no. Ahora, no podemos... Ni en lo procesal, ni en el fondo del tema. ¿Nos podemos salir de la Corte? Yo estaba revisando la conformación de los magistrados. Tampoco es que esta promoción de la Corte sea pues una ONG, ¿eh? Hay un señor que ha recibido un doctorado en la Universidad del Opus Dei, en Navarra. En este caso el voto singular de hecho es el señor Bio Grossi, me parece que es identificado como de izquierda y es el que vota más bien a favor, digámoslo así, del Congreso peruano. Entonces, es más variopinto de lo que parece, ¿o no? El más culto en términos jurídicos. Ya. Pero yo voy más. Mira, tú dices si el Perú debió adherirse a la competencia contenciosa de la Corte. Hay países como Estados Unidos que no lo hicieron. Nosotros lo hicimos y tenemos que cumplir eso, salvo que nos salgamos. Yo no creo que por determinados casos te pueda salir. Yo creo francamente que el sistema interamericano fue bien diseñado.
y con el tiempo se agregaron a otras cosas. Normalmente era para procesar o sancionar a los estados que transgredían derechos humanos, sobre todo los derechos humanos básicos. Posteriormente ya se consideró que habían otros transgresores de derechos humanos, como era el terrorismo. Fue cambiando, fue ampliándose, más que la normativa, la jurisprudencia de este sistema interamericano. Pero que este sistema interamericano requiere modificarse, eso es el tema. No es el tema solamente de esta resolución. Tenemos que pensar para el futuro. Mira tú, cuando yo estuve representando a la OEA, representando al Perú en la OEA, hicimos prácticamente un sindicato de países para hacer las modificaciones al reglamento y a los estatutos de comisión y corte, y avanzamos bastante, en lo que ayudó muchísimo, te doy franco, dos señoras abogadas, una Delia Muñoz, excelente profesional en el tema de derechos humanos, sí, la hemos tenido por y aquí Ana María Sánchez, que era prácticamente la segunda en la misión peruana ante la OEA, que fue canciller, y ayudaron muchísimo. Hicimos realmente un grupo de países que demandábamos las reformas y logramos algunas, pero luego se detuvo esto y creo que tenemos que seguirlo, porque más que la normatividad, el problema es la calidad de los magistrados y de los comisionados. Se ha ido mejorando, es verdad, se ha ido reduciendo el sesgo que tenían, que nosotros le decimos caviarón en el Perú, es verdad, pero se necesita más. Ahora, ¿de quién es la culpa? De los países. Los magistrados y los comisionados no caen del cielo. Esto no es maná que te cayó del cielo y los proponen los países, votan por ellos los países. Y los proponen los países ante la Asamblea de la OEA, que está representada por todos los cancilleres de los países. Ya no es el Consejo Permanente de los embajadores, es la propia Asamblea de la OEA representada por los cancilleres, y ellos son los que nombran. En consecuencia deberían tener muchísimo más cuidado y los países saber perfectamente cuáles son los antecedentes, cuál es el background, cuál es la mochila o de buenos antecedentes o de, lamentablemente, yo te diría, un glosario de cosas malas. Ahora, todo esto del sistema interamericano y la OEA está entrecruzado en una suerte de juego de espejos estos últimos días en nuestro país. La visita del señor Almagro, ¿no?, ha tenido un impacto político evidente. Había de repente quienes esperaban que Almagro se pronuncie claramente en contra del indulto de Alberto Fujimori. No ha sido así. Le ha dado de repente algún tipo de soporte político a la decisión de Kuczynski, independientemente de si guste o no. Porque ¿no? Nos hemos estado acostumbrando en el Perú a ponerle apellidos a todo. Teníamos que hacer la reconstrucción. Bueno, la reconstrucción con cambio. Pues nada ha cambiado, por el amor de Dios. El indulto con reconciliación, dice. Acuérdate, el Congreso Constituyente, democrático, le pusieron otro apellido. Al indulto, humanitario. La Constitución no hace ningún distingo, ni señala ningún requisito para el indulto. Pero algo así ha dicho Almagro, como yo lo he interpretado así, ¿no? Un tema como decir, bueno, a ustedes les puede no gustar el indulto. Eso no quiere decir que tengan que vacar al presidente de la República. Algo ha tenido un sentido político. Evidentemente él viene para la organización de una cumbre que va a ser importante en abril, donde Venezuela es el eje y donde Kuczynski también representa una oposición importante a ese régimen. Y donde no puede estarle poniendo cabes pues a una reunión que está, en cierta forma, el Perú será como anfitrión, pero está organizada por la... ¿Y cómo observa Antero Flores Arauz entonces ese momento en el Perú, que otra vez estamos bajo una espada de Damocles, en un pedido, una moción de vacancia, donde el fujimorismo se podría poner de acuerdo con la izquierda, donde tienes un vicepresidente, Martín Vizcarra, que ha llegado silenciosamente aquí, porque hay rumores, ¿no? Se dice incluso que Vizcarra estaría hablando, ¿no?, con representantes, ¿no?, destacados del fujimorismo. Hay, ¿no?, una cantidad de bolas, y al mismo tiempo uno no sabe si esta suerte de ola de vacancia más bien pareciera estar retrocediendo. Mira, aumenta, es como las olas, bajan y suben. ¿Qué va a pasar acá? Mientras el señor Barata hable, no creo que suceda nada hasta finales de febrero. Pero que puede pasar cualquier cosa en el Perú, es verdad. Y que hayan estos rumores no nos debe sorprender. Si hay una ciudad chismosa es Lima. Claro. No necesariamente el resto de la República. Lima.
Mira, Lima es chismosona, eso no lo podemos tapar con un dedo. Pero usted observa, ¿cómo observa, digamos, como político que ha estado en el ajo? Antes a usted se le ha voceado no solo como ministro, incluso como presidente del Consejo de Ministros, para una situación compleja como esta. ¿Cómo observa el futuro inmediato, después del día siguiente, el 28 de febrero, digámoslo así, de la declaración de Barata? Oye, ¿Qué pasa si Barata confirma lo que ya sabemos? Sería cualquier cosa puede suceder. suficiente porque acá para inclinar una balanza. El tema no es necesariamente si ha habido algo inmoral, si ha habido algo que es delictuoso. Lo que se está viendo es si ha habido conflicto de intereses o no ha habido conflicto de intereses. Y eso, la verdad, no podemos predecirlo mientras lo de Barata no se corrobore. ¿Pero un conflicto de intereses Cualquiera... basta para vacar a un presidente? Podría ser. Sí, podría depende ser. de la circunstancia política. Así es, así es. ¿Y qué debería hacer Porque además te cuento, para mí el tema de la vacancia de un presidente, que es una cosa tan importante y que puede causar una serie de consecuencias buenas y malas y regulares, pero que causa consecuencias, las causa. Tenga, oye, un proceso más, que te digo, laxo que el robo de un celular. Así es. Me parece absurdo. Yo creo que hay que reformar el reglamento del Congreso para que haya por lo menos algo que se acerque más a un debido proceso. Esto parece más que nada una sumatoria de votos y no votos como consecuencia. ¿Y el artículo 71 de la Constitución? ¿No es demasiado abstracta la incapacidad moral permanente? Porque se habla mucho y hemos escuchado la opinión de reputados constitucionalistas que nos dicen, oiga, cuando estamos hablando de eso no estamos hablando de cualquier cosa. Por algo el presidente está blindado, ¿no? Es decir, impedir elecciones, traición a la patria, son 3 o 4 delitos sumamente graves por los cuales puede ser juzgado. Pero este famoso artículo constitucional, por el otro lado, te abre la puerta para que lo puedas aplicar según la mayoría parlamentaria que tengas. Y eso también es complicado, digo yo. Porque además dice permanente, ojo, no es circunstancial, es permanente. O sea, una conducta que se demuestra que en el tiempo es sigue continuada. Ese es el término. Y eso no necesariamente es. Y dos, yo creo que en el reglamento del Congreso sí puede señalar procedimientos para el trámite de estas vacancias. O sea, esa letra pequeña podría estar fácilmente en el reglamento del Congreso. Pero por supuesto. Para terminar, Antero Flores Arauz. No, pues, sí. ¿Qué es? Como te digo, un celular, el robo de un celular tiene más debido proceso que una vacancia. Es una cosa decirle al presidente de la República, no vas más. Terminas tu mandato, ¿no? Cancelo el mandato de las urnas. Oye, no es broma. ¿Y cómo debería reaccionar políticamente el gobierno ante estas circunstancias? ¿Qué debería hacer? ¿Un nuevo gabinete? ¿Ampliar la famosa ancha base? ¿Es posible, no, en un escenario como este? ¿Qué debería hacer? Hay quienes dicen que hay un presidente pasmado, hay quienes dicen más bien que el presidente se está cuidando mucho y está controlando sus intervenciones y sus apariciones y está yendo despacio. ¿Qué debería hacer Kuczynski en estas circunstancias? ¿Qué debería hacer Kuczynski? Yo creo que lo que está haciendo, tener hablar menos, bailar menos, mejor dicho, no bailar. No bailar, eso sí. Clarísimo, y tiene que darle todo el soporte a su gabinete, ¿no? Que para eso lo han nombrado. ¿Y la primera ministra es la persona indicada para estas circunstancias? Oye, primeramente la vicepresidenta, es parlamentaria, ha tenido unos cuantos meses de ejercicio del cargo en que ha estado apagando incendios, todavía no ha podido hacer lo que está haciendo. En honor a la verdad. Ahora, así es, entonces por lo menos hay que dejarla actuar, ¿no? Antero Flores Arauz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ¿no? Escenario complicado, escenario pues de interacción con el sistema interamericano y el escenario político, que de todas maneras pues eso de que en el verano no pasa nada, evidentemente ya quedó en desuso, ¿no? No precisamente este verano. Este verano es inusual en varios aspectos. Sí. Gracias, Antero Flores Arauz. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en TV Perú Noticias.